Bien, todos. Algunos hechos que van a ocurrir durante toda esta Guerra Fría. Entiéndase que la Guerra Fría da inicio, terminando la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991 con las políticas de Mikhail Gorbachev. Bien. No lo puse aquí en ninguna imagen. Ah, no, sí, aquí está, ya lo vi. La creación del Estado de Israel, pensé que no la había puesto. ¿Por qué vamos a hablar de esto de la creación del Estado de Israel? Bueno, en la creación del Estado de Israel, de hecho, el Estado de Israel principalmente por judíos, se va a dar de la siguiente manera. Los judíos van a expulsar de los territorios palestinos a los musulmanes, neta, o sea, neta, neta, judíos que ya habían vivido la Segunda Guerra Mundial, hacen esto, ¿no? Los judíos o el Estado de Israel ya como Estado es apoyado por Estados Unidos, mientras que a los musulmanes son apoyados por la URSS, ¿no? Entonces se crea el Estado de Palestina y se crea el Estado de Israel. Este conflicto sigue hasta hoy en día los países están en conflicto por un territorio que se conoce como la Franja de Gaza, ¿no? Se dice que este territorio es peleado porque tiene petróleo. Algunos dicen, bueno, los musulmanes lo atribuyen porque es un territorio sagrado, etcétera, etcétera, pero este conflicto hasta hoy en día sigue. Bien, ahora, viene la independencia de la India. Bueno, vienen en general las luchas de liberación, ¿no? Este es el conflicto que se da después de la Segunda Guerra Mundial, pero viene esto, las luchas de liberación. Esto que está acá, a lo que ustedes ven aquí, es la famosa conferencia de Verdún, que esta ya la vimos también en geografía. ¿Qué es la conferencia de Verdún? La conferencia de Verdún es apoyada por la ONU, que ya se había creado, y esta conferencia de Verdún se da a finales de los años 50, principios de los años 60. ¿Y cuál es el objetivo de la conferencia de Verdún? Como ustedes lo vieron, espero que sí se haya visto chido el video, pues la Segunda Guerra Mundial nos deja una gran lección. ¿Y cuál es esa lección? No pasarte de rosca con otros países, ¿no? De hecho, México firma un acuerdo, que es el acuerdo de Tlatelolco, donde México no puede crear armas nucleares, ¿no? Lo firma el señor Díaz Ordaz. Bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Y en general la ONU trata de regular a los países que aún crean armas nucleares con el fin de que nunca sean detonadas, ¿no? Y la conferencia de Verdún es esta conferencia apoyada por la ONU para incentivar los movimientos de liberación nacional en África. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando veíamos el tema de imperialismo? Las potencias en estas políticas imperialistas, perdón, dominaron todo África. Prácticamente Francia e Inglaterra tenían controlado todo África. Inclusive Inglaterra domina a China, ¿no? En estas guerras del opio. Bien, la conferencia de Verdún va a incentivar principalmente dos movimientos, el movimiento en Ghana y el movimiento en Túnez. Bien, el movimiento en Ghana es un movimiento de liberación nacional. Ahora Ghana y Túnez, el Congo, perdón, es el Congo, no Túnez, es Ghana y el Congo. Perdón, discúlpenme. Mientras que el Congo es un movimiento principalmente por los trabajadores o de derechos a los trabajadores. De hecho, el movimiento en Congo se conoce como un movimiento de unidad nacional, mientras que ya se me olvidó, Argelia, es conocido como un frente de liberación nacional, es decir, ellos sí toman las armas y derrocan de alguna manera el poder que ya tenían. Va a venir, o van a venir dos movimientos más, va a venir la creación del Estado de la India por los Gandhi o por Gandhi. Este es un movimiento pacífico. El movimiento pacífico consistía en huelgas de hambre para poder expulsar a los ingleses que tenían dominado la India. Y siempre hago este chiste muy malo, pero no lo voy a dejar de hacer. Hasta el día de hoy siguen en huelga de hambre. Nelson Mandela este, es el que va a iniciar los movimientos de liberación nacional en Sudáfrica. La historia de Nelson Mandela es como muy trágica. Nelson Mandela, o bueno, en Sudáfrica tenían una política que se llama
así, apartheid, ahí viene en su guía, que era una política de segregación racial, era algo así como separar a los frijoles de los arroces, ¿no? No se podían de alguna manera mezclar, de hecho los negros no tenían los mismos derechos civiles que tenían los blancos, era una política sumamente racista. Uno de los opositores a esa política racista es el señor Nelson Mandela. Debido a esa oposición al apartheid, Nelson Mandela es acusado de rebelde y encarcelado. Eh, bueno, ahí encarcelado estuvo a punto de morir por neumonía y logra salir de la cárcel. Cuando logra salir de la cárcel, Nelson Mandela sigue con estos ideales antirracistas y de hecho Nelson Mandela se convierte, o el hecho histórico por el cual estamos mencionando a Nelson Mandela, es que se convierte en el primer presidente afrodescendiente de todo el mundo. Bien, y esa es la pregunta que les pudieran hacer en el examen. Vientos, de esto pues creo que ya tocamos todos los temas.